vamos a conocer, y os invito a subir, Enrique Dans, Juan Iraola, Patxi Artetxe y Mónica Vergara. Juan Iraola gestiona el programa de transformación digital de la Real Sociedad, de nuestro club de fútbol. Él es ingeniero industrial, ha trabajado durante 18 años como director de proyectos, como consultor, y ha tenido muchas responsabilidades en otras consultorías, y desde principios de este año Juan Iraola está trabajando en la Real Sociedad. Ha trabajado en marketing online a empresas y en posicionamientos en Internet. Ella es Mónica Vergara Etxeberria, es gerente de la clínica Suatzu, licenciada en gestión comercial y en marketing. Ha trabajado durante 10 años en el sector de la comunicación en muchas empresas, en publicidad también y en departamentos de marketing del grupo Sogecable y otras empresas. Y Patxi Artetxe, consejero delegado de Euskaltel, donostiarra, es ingeniero industrial, lleva 20 años trabajando con responsabilidades directivas en el mundo tecnológico. Los últimos 11 años, hasta venir aquí a Euskaltel, ha estado en Microsoft. Modera Enrique Dans y quería deciros que, bueno, esto está abierto, tenemos por aquí el micrófono, cualquier pregunta que queráis hacer, cualquier cuestión que queráis plantear, pues será muy bienvenida, porque se trata eso de reflexionar, de conectar, de sacar todo lo que os parezca interesante. Enrique. Muy bien, pues yo creo que lo lógico es empezar por el caso más realista, ¿no? Claramente lo aplica de una manera más realista. ¿Y cuál va a ser, no? Por el chiste malo, pero ¿no? Seamos realistas. Vamos con la Real Sociedad, ¿no? Yo creo que es un caso muy curioso, es un caso en el que vosotros no... Cuando hablamos de interacción y de transformación digital de la interacción y todo esto, no hablamos de clientes, en realidad, hablamos pues, prácticamente de fans, ¿no? O sea, en pocos casos veis de lealtad del cliente tan fuerte como, no sé a qué cosas sois leales vosotros, pero desde luego yo, a mi club de fútbol, vamos, una lealtad inquebrantable y absoluta, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con este tipo de colectivos? Sí, esa es una de las diferencias principales, la que acabas de señalar. Pero antes de contestarte, quería matizar un tema de la persona que ha hecho la introducción. Bueno, la Real realmente no es un caso de éxito. Yo lo definiría como un caso de trabajo. Hemos empezado a trabajar y vamos a por el éxito, pero por ahora, trabajo. El proyecto ha empezado en enero y es un proyecto que va a abarcar a casi todas las áreas del club. Y una de las principales va a ser socios y aficionados. El objetivo es incrementar el vínculo emocional que tienen los socios y los aficionados con el club. Lo vamos a hacer en forma de entregar una serie de contenidos y experiencias lo más personalizados posibles. Experiencias que se van a dar en espacios físicos y espacios virtuales. Espacios físicos como son pues, el estadio, quizás el estadio sea el escenario principal, ¿no? Donde precisamente se dan los partidos. El estadio se va a remodelar en 2 o 3 años, tendremos un nuevo estadio y, lógicamente, ese nuevo estadio hoy en día no puede estar a espaldas del mundo digital. Queremos dotarle de unas infraestructuras de comunicaciones que posibiliten ese intercambio de contenidos entre el club y los aficionados y entre los propios aficionados. Además de ese espacio, vamos a renovar todos los demás espacios físicos en los cuales está presente ahora mismo el club, como son el museo, como son las tiendas físicas, Zubieta, que son las instalaciones de entrenamiento, pero también en otros espacios nuevos que hoy en día no está presente el club, como es otros espacios que pueden estar en la ciudad o en la provincia y que queremos estar presentes. Esas experiencias también señalaba que se dan en los espacios virtuales. Ahora mismo también estamos procediendo al cambio de la web y de la tienda online. Ahora mismo la web pues tiene un claro margen de mejora. Mira, justo lo has señalado en tu exposición y efectivamente los datos cuadran con lo que has señalado. Ahora mismo el 54% entra a través del móvil, el acceso a Internet, y bueno, pues un 38-39 vía lo que sería el ordenador y un 7 más o menos de la tablet. La tienda online también lo vamos a cambiar y vamos a crear una app, también una aplicación para móviles, intentando que sea un medio diferente al móvil, a la web. La web la estamos concibiendo considerando el móvil como elemento principal y, por lo tanto, pues estamos pensando esta app pues una serie de experiencias y contenidos que utilicen los requerimientos de lo que sería el móvil. Y eso es todo.
Es un proyecto realmente ambicioso, muy ilusionante y muy chulo, la verdad. La verdad es que tiene una pinta bárbara y eso es todo, no, esto no es poco en absoluto, o sea, es una transformación bastante fuerte. O sea, me llama mucho la atención lo que comentas, por ejemplo, de rediseñarla directamente pensando en el móvil. Fijaros cómo antes hablábamos de tener una versión móvil de nuestra página, ahora no, hemos pasado a mobile first. Primero diseño la parte móvil y luego, si eso, ya diseñaré la parte... Sí, de hecho, en el proceso de selección nosotros requerimos que el prototipo fuera pensado primero en el móvil, algo que la empresa, los proveedores dijeron que bueno, era pues más o menos novedoso. Pero es verdad, la verdad. Y la app, que es un canal más controlado, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que un poco el estudio que hemos realizado un poco ahora mismo a nivel de clubes de fútbol, la app realmente se está solapando con la web. Realmente están reflejando contenidos muy similares. Desde luego, cuando nosotros solicitamos ese prototipo y lo vimos, dijimos, no podemos reflejar lo mismo. Entonces, estamos intentando hacer una propuesta, digamos, única, que solamente se pueda dar por la app. Insisto, quizás utilizando requerimientos del móvil, ¿no? Temas de proximidad, de interactuación con el usuario, que se den en el estadio el día del partido. Por ahí van a ir los tiros. Otros colectivos, otras áreas en el tema, ¿no? Yo veo que el deporte se ha convertido en muchos casos en un negocio de datos realmente. O sea, antes de un jugador sabíamos que jugaba bien, mal, ahora tenemos una cantidad de datos impresionante, ¿no? Opta Sports genera datos de cada jugador, de los minutos, de todo. ¿Estáis trabajando en eso también? Sí, Roberto Lave, que es el nuevo director deportivo, señala que en el mundo del fútbol, y yo diría que también en otros negocios, se manejan muchos datos, se recogen muchos datos, pero quizás la cultura del análisis todavía es una asignatura un poco pendiente. En nuestra casa también, y eso es lo que vamos a realizar de pleno en todas las áreas. El fútbol americano, el béisbol lo ha hecho Sí. mucho antes, ¿no? Y ahora llega al fútbol, parece. Eso es fundamentalmente para identificar puntos de mejora en los jugadores, pero también puntos de mejora en los entrenadores. Claro. El método en el cual estás haciendo el entrenamiento quizás es el culpable de que los resultados no acompañen. Y te estoy hablando de un club como la Real, que en el último partido de Liga hubo 7 jugadores que venían de la cantera. Y nuevo partido. Para mí es un tema significativo, porque quizás otro club podría decir, joder, pues los resultados ya son buenos, no voy a cambiar. Bueno, pues realmente el inconformismo yo creo que es un hecho positivo y ahí estamos dándole, y los datos y los análisis de datos juegan un papel importante. En el tema de Machine Learning también, de cara a la prevención de lesiones. Los jugadores son los activos más importantes que tiene el club, y eso también ya hay clubs y deportes, como es el béisbol, como es también el cricket, incluso en Australia, que están, con lo que hay también hay un campo que pensamos hacer. Qué interesante. Cambiamos de caso. Clínica Zozo, ¿qué te parece o sea, me llamó mucho la atención, y de hecho cuando estuve leyendo vuestro caso, el impacto que puede tener esto en términos reputacionales incluso. O sea, ¿qué pasa cuando una clínica, a la clínica en general vamos cuando estamos malitos, no es lo que más nos apetece del mundo, yo no voy a la clínica ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese proceso de transformación digital se convierte o se puede llegar a convertir en un elemento casi reputacional, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, al final lo que tenemos que hacer es estar donde nos pide el usuario, en este caso son pacientes, pero creo que los usuarios van 7 pasos más allá que las empresas, sí. y nosotros al final acabamos llegando quizá un poco tarde. Sí que es verdad que por las características de nuestro sector, que tiene unas restricciones legales concretas y unas circunstancias concretas, pues la cosa se complica. Pero nosotros tenemos que generar una marca siempre desde nuestro nacimiento. Somos una clínica muy reciente, pero desde nuestro nacimiento hemos tenido un posicionamiento muy digital. Hemos apostado por las nuevas tecnologías, tenemos una página web, un blog, una app y bueno, somos muy activos en Facebook. Y lo cierto es que tenemos unos clientes, pacientes, que en nuestro caso somos una clínica ginecológica, en su mayoría son mujeres y con una edad que significa que son muy usuarias de las redes sociales. Claro.
Y uno tiene que ser consecuente con esta circunstancia, tiene que ser consecuente con su propio ADN y si tiene una vocación digital, tiene que estar en el mundo digital y sobre todo tiene que ser consecuente con el mundo que le rodea, que al final todo funciona vía digital. Y tu marca y la reputación de tu marca va en ello. Te has comentado una cosa muy importante que es que la propia empresa tiene que, o sea, esta digitalización tiene que empezar por la propia empresa, ¿no? Somos nosotros mismos los que tenemos que empezar por ese cambio y bueno, a veces es costoso y hay que cambiar muchas costumbres, pero uno tiene que ser consecuente con lo que pasa en su entorno y con lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero habéis generado un entorno en el que la información se mueve por todas partes, o sea, ¿no? Realmente información tan difícil de manejar como la imagen, sí, el diagnóstico por imagen, etcétera. Lo que habéis hecho es adaptarlo a la forma a lo que tienen los clientes. Bueno, ¿no? pero al final estamos en un mercado cada vez más global, esto es una obviedad y ya se trabaja de esta manera entre médicos que están en diferentes provincias y muchas veces pues... por ejemplo, hay algo muy habitual que es la teleradiología, que pues, un radiólogo que está ubicado en otra provincia y tú en una diferente y trabajas con él de esta manera. Y luego, y realmente con todos, ¿no? Pues con tus proveedores, pues no sé, con el patólogo, pues el patólogo ubica sus datos de análisis que tú le has solicitado en tu propio programa informático. Bueno, esto es una forma muy habitual de trabajar ya en las clínicas. Lo que pasa que es que ahora hay que ir un paso más allá y es de cara al paciente o al cliente. Y esa es un poco la vuelta. Nosotros hemos tenido la fortuna de dar con un programa que es un programa informático habitual en las clínicas que utilizan el diagnóstico por imagen, que además pues tiene un desarrollo que permite que cualquier tipo de archivo se adapte a la misma fórmula y permites complementar un historial de tal manera que puedes estar grabando una cirugía con el móvil, el médico mientras, no el médico, pero un auxiliar, mientras el médico realiza la cirugía, la puede estar grabando con el móvil y con la aplicación que tiene el programa directamente la subes en la historia de la paciente. Entonces, generas una historia muchísimo más enriquecida, con una información mucho más disponible, que antes no tenías esa posibilidad, porque antes pues, la cirugía se quedaba ahí y ya está, ¿no? Y es que esto es necesario, es que nos movemos hacia eso y o te subes al carro o te quedas o te mueves o caducas, que decían, sí. Efectivamente. Y luego me llama también mucho la atención, no lo tenéis fácil, quiero decir, la seguridad es un determinante muy fuerte, muy complejo. El propio facultativo, el profesional de la medicina no suele estar enormemente inclinado a que su información fluya por todas partes, tienen sus propias idiosincrasias, etcétera. Hay muchos casos en los que ha habido problemas con profesionales, con facultativos que no querían, y en el fondo, pues oye, realmente el facultativo tiene que trabajar cómodo. ¿Cómo se trabaja con esas dificultades o hasta qué punto lo han sido como tales? Bueno, a ver, para trabajar con esas dificultades es importante estar convencido uno mismo de lo que está haciendo, rodearte de buenos colaboradores y de buenos proveedores. Luego, fijarte en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, está la banca. La banca online empezó en este país a principios de los 90 y maneja datos igual de sensibles que una historia médica. Y bueno, y ahí están. O sea, oye, creo que ya somos pocos los que nos acercamos al banco a hacer una transferencia. Lo hacemos desde nuestra casa o desde nuestro móvil o desde nuestra aplicación o ya incluso pagamos, ¿no? Con el propio móvil. Bueno, pues equiparando estas circunstancias, pues, en el tema médico, pues es lo mismo. Para empezar, la historia clínica no pertenece al médico. El médico simplemente es custodio de esa información, sino que pertenece al paciente y tú se la tienes que poner disponible. Hoy en día la disponibilidad de esa información no tiene que ser un tocho así de papeles, sino que tiene que ser algo digital porque además ese paciente tiene que disponer de esa información para llevarla a otro profesional, es suya, ¿no? Claro. Y efectivamente la legislación es muy restrictiva en ese aspecto, son datos de nivel más elevado, pero al final si cuentas con buenos proveedores y
y con buenos sistemas, que los hay. Es que, no sé, la información se está moviendo por el mundo constantemente y información muy sensible, pues al final lo llevas a cabo. No hay que olvidarlo, que es un tema importante, pero lo que no puede ser nunca es un límite o una traba para no seguir adelante. No puedes... Eso es importante, claro, eso es importante resaltarlo. O sea, puede parecer difícil, pero no puede ser algo que te detenga, ¿no? Sí, bueno, tienes que pues, bueno, dar con las claves y buscar con colaboradores, proveedores, programas informáticos que se adecúen a tu propia legislación y hacer un poco las cosas rodeándote de gente profesional y bueno, pues... Muy interesante. Cambiamos de caso. Pachi. Cuando me dijeron que iba a conocer al Pachi de Euskaltel, aquel anuncio quedó grabado en mi subconsciente. No te puedes ni imaginar las veces que me han... No me digas. ¿Cuánto han cambiado las cosas en lo que es los procesos internos de la compañía, en todo el desarrollo de procesos internos de la compañía, una compañía de telecomunicaciones como vosotros, en lo que es el curso de esta transformación digital? Sí, ¿Cómo es tu visión? Una compañía como Euskaltel que tiene una misión que es ayudar también a nuestros clientes, sobre todo empresas, a esa transformación digital, no está exento de su propia transformación, ¿no? Claro. Y ahí, de hecho, en el último año ha sido un año especialmente importante por nosotros porque ha habido un cambio importante en la empresa. Hemos pasado de ser una empresa con 350 empleados basados en Euskadi, que era Euskaltel, a ser un grupo que además incluye otra operadora que es R, basada en Galicia, con 200 personas, ¿no? Te puedes imaginar que desde el punto de vista de cambio y desde el punto de vista de procesos, esto es un cambio muy importante que hemos puesto en marcha, ¿no? Y creo que probablemente uno de los principales elementos es el tema de la forma en la que trabajan las personas, el tema de la comunicación, unas comunicaciones avanzadas entre los dos equipos que están trabajando cada uno en un sitio distinto. La colaboración es uno de los elementos que ha sido cada vez más importante, la movilidad, la capacidad de los empleados de trabajar en cualquiera de las áreas indistintamente, son áreas que han sido vitales, ¿no? Junto con ello ha habido otra serie de procesos que hemos ido adaptando, ¿no? Todo lo que es Big Data, todo lo que es la compartición a través de la nube. Hay muchos procesos que se han ido adaptando, pero probablemente destacaría esa capacidad de tener empleados en 2 oficinas o realmente en 6 oficinas distintas que colaboran como si estuviesen prácticamente en el mismo sitio, ¿no? Y otra cosa que hemos visto desde el punto de vista de procesos que yo creo que es vital y que recomendamos siempre a nuestros clientes es la parte de cultura. Es decir, intentar poner un cambio de este estilo sin trabajar la cultura a nivel de los equipos es prácticamente imposible. Empieza por el convencimiento de los directores, de los gerentes, de los managers, pasa por los skills y entrenar a la gente a ser capaz de afrontar este cambio y en muchos casos ayuda al incorporar generaciones jóvenes que han nacido y han vivido de forma más ágil con estos cambios tecnológicos, ¿no? Pero por ahí van un poco las claves de los cambios de los procesos. Sí, la otra pregunta que te quería hacer era un poco esa. O sea, vosotros tenéis un papel un poco especial, por un lado sois usuarios os transformáis digitalmente porque tiene todo el sentido del mundo y porque careceríais de credibilidad si no lo hicierais, pero además implantáis o lleváis esas soluciones, ¿no? ¿Hasta qué punto las empresas que se están planteando transformación digital lo ven como un objetivo? Tengo que llegar a esto, porque para mí la idea es mucho más de proceso. Esto no tiene un objetivo que termino aquí. Esto realmente es un proceso. ¿Hasta qué punto crees que esto se está planteando de la manera adecuada? Sí, el riesgo cuando uno habla de transformación digital y genera cierta inquietud y muchas de las cosas que hemos visto aquí le dejan a uno diciendo, pero ¿cómo empiezo y cómo cojo esto, ¿no? Entonces, la forma en la que hemos trabajado internamente y la forma en la que trabajamos con nuestros clientes es tratar de definir y ayudar un poco a traducir todas estas tecnologías en cosas concretas y en servicios concretos, ¿no? Solemos clasificar, por mi experiencia en Microsoft y por lo que he visto en muchos otros sitios, siempre hay que definir, oye, bueno, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero conseguir? Y normalmente agrupamos esto en 4 áreas. 1, ¿cómo voy a hacer, gracias a la transformación digital, que mis empleados trabajen mejor? El segundo área es hasta qué punto la transformación digital es capaz de influir y cambiar mi producto y cómo voy a cambiar mi producto aprovechando estas herramientas. Entonces, el
desde el punto de vista de cambio de producto, hay una serie de cosas que hemos ido poniendo ya en marcha. Hay cosas que ya son conocidas, pues como Edonon, que es la capacidad de acceder a los contenidos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Hay temas como Wi-Fi Calean, donde somos una experiencia prácticamente única en Europa, es decir, los usuarios de Euskaltel son capaces de acceder de forma gratuita al Wi-Fi en la calle mediante una serie de 150 dispositivos o puntos que tenemos distribuidos a lo largo de Euskadi y 100.000 en el caso de Galicia. Hay una serie de experiencias que ya estamos poniendo en marcha que están bien. Hay muchas cosas que estamos trabajando de cara al futuro. Es decir, hay proyectos donde, desde el punto de vista del lado de empresa y otro tipo de servicios, trabajamos con drones desde el punto de vista de prevención de incendios, ¿no? Estamos metidos en una serie de proyectos que yo creo que son interesantes de cara al futuro, ¿no? El tercer área de las 4 que había dicho es la forma de relacionarnos con nuestros consumidores. Y probablemente ahí es una de las áreas donde tanto nosotros como empresa como nuestros clientes pueden cambiar y la cosa puede cambiar drásticamente. Queremos hacer 2 cosas, escuchar y actuar. Y escuchar es curioso, porque escuchar no es necesariamente cuando un cliente nos llama por teléfono o nos manda un correo electrónico. En una empresa tecnológica como es una telco, estamos continuamente escuchando al cliente. Nosotros estamos continuamente escuchando su móvil, continuamente escuchando los aparatos que tiene instalado en casa. Es decir, si hay un problema o hay un fallo o hay algo en el servicio, no necesitamos esperar a que él nos llame y diga no funciona. Nosotros hay una comunicación continua, ¿no? Entonces hay conceptos que estamos desarrollando y hay experiencias, por ejemplo en Europa hay algunas empresas de cables que hacen una especie de el debe, ¿no? Digo, ¿cuántos fallos he tenido? Aunque el usuario no lo sabe, ¿cuántos fallos he tenido pequeños de conexiones y cómo voy a compensarle? Es decir, la prioridad que para nosotros es muy importante ahora mismo es tener esa cercanía con esos usuarios de forma que podamos anticipar las cosas que nos van a pedir y poder ofrecer los servicios, ¿no? Y el último son más bien eficiencias operativas, ¿no? Ahí la transformación digital te permite hacer eficiencias operativas para mejorar la forma en la que trabajas. Me encanta, porque me has dado las 5 categorías de transformación digital, las 5 tal del paper famoso de McAfee, del MIT. O sea, lo has clavado. O sea, realmente se ve que hay trabajo serio. Pero sobre todo cuando uno... Sí, yo creo que la empresa es la que mejor sabe muchas veces, y alguno lo ha dicho antes, es decir, quien conoce su negocio es la empresa. Y es ahí de donde tiene que partir el trabajo. Y luego hay gente externa que tiene que ayudar a definir, bueno, y cómo conseguimos estas cosas. Pero esa es la parte que yo considero más importante. Qué bueno. Yo ahora lo que creo que deberíamos hacer es abrirlo, ¿no? Abrirlo a preguntas y disparad vosotros. O sea, creo que si se os han quedado temas que os parezca que deban salir o preguntas que os hayan inspirado o tomatazos, pero vamos, los tomatazos a mí que fui el que los... ¿Alguien? Bueno, yo aunque sea para disparar primero... antes he puesto el ejemplo de las abejas mecánicas, que lo he leído por casualidad hoy, pero es que el otro día me pasaron lógicamente un WhatsApp en el que salía una entrevista que hacían en la cadena SER a una persona de Castellseràs, que es un pueblo de Teruel de 800 habitantes, seguramente algunos lo habéis oído, os lo han pasado, que es un señor que tiene una web que se llama cerosdehispania.com, que se dedicaba con su tractor a la finca y a hacer pan con sus hermanos. Y ahora tiene una web de 25.000 referencias en que vende todo tipo de aceros y puso ejemplos. Dijo, bueno, ¿cómo empecé? Dijo, bueno, fui a la ferretería de mi hermano y vi los catálogos que tenía y el de la izquierda era de cuchillos. Y empecé con los cuchillos. Pero primero explicó cómo había empezado en el negocio. Y es que él no sabía utilizar Internet. Tuvo un curso de Internet en ese pueblo. Se apuntaron unos cuantos y descubrió, dijo, y ahí está probablemente lo que antes he dicho, Enrique, de pensemos, y él pensó, ahí va, me han puesto esto 3.000 millones de personas al lado de mí para decirles cosas. Y cuando pensó que fue a la ferretería de su hermano y cogió un catálogo de cuchillos por curiosidad. Empezó con esto y ahora vende espadas masónicas, katanas, armaduras en Siberia, en África. Dijo que en Congo acababa de vender 60 espadas masónicas, dice que no sabía que había tantos masones en el Congo. Puso ese ejemplo, lo digo, lo cuento porque va un poco en la línea que tú has dicho también, pero seguramente para desmitificar la dificultad, ¿no? Porque al final es tener una idea y el mundo nos da tantas posibilidades que es empezar seguramente
Antes creo que también lo ha comentado Pello, me parece, o en el café lo comentábamos. Hay muchas ideas que no exigen una inversión fuerte al principio para equivocarse, ¿no? Y yo creo que eso también es un acicate de probar, de cómo puedo cambiar mi modelo de negocio. Antes tú comentabas de Uber, ¿no? Yo tuve la experiencia de Uber, efectivamente, en Londres, ¿no? ¿Cómo va a competir el taxi con eso? Si es que alguien que te llega, que tú eliges el coche, que te llega, que tiene el coche limpio, que le puntúas, que... Bueno, pues seguramente es una necesidad que no estaba satisfecha, ¿no? Entonces, yo creo que al final es eso, es tener la idea y ponerla en marcha. A veces es menos difícil de lo que parece. No sé qué opinión tienes sobre esto, Enrique. A ver, yo lo que veo es que efectivamente se tiende a hablar, o sea, ninguno de los que estamos aquí somos compañías pequeñitas, ¿no? O sea, y se tiende a mitificar como algo que pueden hacer pues, a partir de grandes estudios y tal, y me encanta el caso que has comentado, porque es que muchas veces la transformación digital es así. O sea, yo creo, y también me gustaría repartir un poco juego, ¿no? Que muchas veces es una cuestión de liderazgo, es una cuestión de, no sé en vuestros casos, en el IE tengo claro que la transformación digital del IE viene de personas que nos ponemos, me toca una parte muy pequeñita del mérito, muy pesados con esto. Yo estoy dando la lata todo el rato diciendo no puedo estar explicando determinadas cosas en clase y que luego el alumno venga a verme y se dé cuenta de que no somos coherentes, de que todo lo que explico en clase es mentira y aquí no lo hacemos, aquí lo hacemos de otra manera, ¿no? No sé en vuestro caso, o sea, pero seguro que hay algún caso, bueno, es muy posible que en el tuyo, por ejemplo, venga de un liderazgo personal, ¿no? Teniendo en cuenta tu turbio pasado, iba a decir, ¿no? O sea, ¿cómo localizáis el punto de comienzo, el punto de decir, mira, esto hay que hacerlo, ¿no? Ya, a ver, y puesto que hablamos de una especie de startup, entre comillas, o una empresa que empieza, la experiencia que tuve en el pasado tratando con startups es, por un lado, yo creo que la idea es una parte importante, pero tan importante como la idea, y habiendo visto casos de los que han tenido éxito y los que no, es un poco la disciplina y la calidad de la gente que está detrás. Es decir, hay una diferencia muy importante y la gente que trabaja con algunas de estas startups dice, mira, lo vital es la gente, la capacidad que tenga esas personas de sacar adelante su proyecto, de vender su proyecto, de ilusionar a la gente con el proyecto y la disciplina de sufrir, porque se pasa una temporada que cuando sacas una startup sufres, ¿no? La idea es, por supuesto, importante, pero eso es una de las cosas que y probablemente esta persona que no conozco para vender espadas masónicas en África haya tenido que tener una buena dosis de disciplina, de fe y de empuje. ¿Cuál sería vuestro momento mágico, persona que... Bueno, nosotros somos muy recientes. Sois bastante jóvenes. Claro. Sí, somos muy recientes. Ventaja, claro. Entonces, creo que ya como que nacimos en este mundo, ¿no? Venía dado. Y es que es una cosa que está ahí, que se trata de escuchar y lo tienes ahí. Entonces, el paciente lo pide. Es que a nosotros se nos da el caso tan curioso. Tenemos un Facebook que funciona bastante bien, tiene muchos seguidores y a veces es que hacen consultas médicas a través del Facebook. Cosa que, por supuesto, por temas de seguridad, porque el Facebook no tiene la misma seguridad que pueda tener, no puedes responder, ¿no? Pero sí que te está diciendo algo, te está diciendo que tu cliente potencial o tu paciente o tu cliente actual se comunica a través de esos medios. Entonces, tienes que llegar a ello también a través de esos medios, ¿no? El cambio que vamos a ver en todo el tema de salud es brutal. Sí, bueno, nosotros ya hemos empezado a investigar el tema de consultas vía app. Lo que pasa que, bueno, hay cosas que todavía son absolutamente imposibles, ¿no? Pero determinadas consultas que actualmente se hacen por teléfono, pues sí que se podrían trasladar a la parte digital. Un modelo de interacción más. Y bueno, pues es que nacimos un poco ya en ese sistema y luego lo que hay que hacer también es escuchar, no solamente lo que uno tiene dentro de su propia empresa, sino también a quién te diriges, ¿no? que es lo importante. En el caso de La Real, el liderazgo también es clave y, por supuesto, viene desde arriba. Hay un elemento también, creo que es muy importante. La tecnología para nada nunca es un fin, es un medio. Y eso es lo que aquí se ha llegado. Realmente la reflexión es La Real va a dotar de un nuevo modelo, un modelo orientado a las personas, donde el socio esté en la mitad
Y hay un vector clave es la tecnología. Yo diría que quizás con la palabra inconformismo y también incomodidad, que tú también lo has señalado, en la medida que tú estés incómodo es que estamos haciendo cosas nuevas y eso es una buena señal. Sí, o sea, es la tecnología y los que la gestionan. O sea, históricamente el tecnólogo, el director de tecnología en las compañías era una persona relativamente incómoda, que parecía un ave porque siempre estaba migrando, y era alguien a quien tú le pedías cosas y te miraba con cara de ya veré si se puede. Eso ha cambiado completamente, ¿no? Esa vocación ese papel ha cambiado completamente. Sí, sí, pero bueno, es un tema, yo creo que, ya digo, insisto, el tema de incomodidad es clave. Y ahora estamos muy incómodos, o sea que es bueno. Eso es bueno. ¿Más preguntas? Todos a la vez no, ¿eh? Sí, por allá hay uno. Movemos un micro. Gracias. Sí, en relación precisamente, ¿no?, al ejemplo de los drones y las abejas, que sí es cierto que es una solución interesante, pero sin duda el ser humano llevamos mucho tiempo, ¿no?, afectando a nuestro ecosistema, a la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta transformación digital tan necesaria y tan interesante, pero sin traicionar nuestra naturaleza, ¿no? Tenemos que tener una conciencia también de cómo hacerlo armonioso con el ecosistema. Por ejemplo, el tema de las reuniones. Personalmente estoy muy a favor de utilizar la tecnología para ser más eficientes, pero, por ejemplo, el contacto humano, el contacto persona a persona, ¿cómo podemos tener esta armonía, ¿no? ¿Alguien Es muy buena pregunta. ¿A quién le apetece? Yo tengo tema, pero prefiero... Bueno, yo estoy de acuerdo en que la tecnología es un medio, entonces sí, la tecnología parece que está deshumanizada y despersonalizada, pero yo creo que es al revés, es que se pone al servicio de las personas y eso es un poco de lo que se trata. No se trata de que detrás no haya personas. Precisamente antes he comentado el tema de la banca electrónica y me acuerdo la primera campaña que hizo en su momento oficinadirecta.com, que fue uno de los pioneros en la banca online. El claim de su campaña era de persona a persona, porque al final detrás siempre hay personas, ¿no? Entonces, bueno, independientemente del ecosistema, que por supuesto eso hay que respetarlo y favorecerlo y ojalá haya muchas abejas y no haya que utilizar drones, pero el hecho de que tú puedas disponer de un dron para resolver un problema, pues creo que ayuda mucho, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es eso, utilizar la tecnología para que esté a nuestro servicio. Aporta unas posibilidades, unos grados de libertad que de otra manera no había, ¿no? No, realmente que lo malo de la tecnología no es la tecnología, sino el ser humano, ¿no? Toda tecnología tiene su aplicación positiva y bueno, la del dron está claro que puede ser positiva o 1000 ejemplos de negativa, ¿no? Sí, de hecho, lo de los drones a mí me llamó mucho la atención cuando lo has comentado, porque yo lo tenía como episodio de una serie. Hay una serie de Black Mirror, que si no la habéis visto, esa serie es muy recomendable. En Black Mirror hay una serie en la que efectivamente el despliegue de abejas robotizadas era algo que hacía el gobierno, pero claro, también ya de paso que ponía abejas en todas partes, pues les dotaba de capacidad de escucha y me ponía a espiar a toda la población, ¿no? Entonces, los usos buenos y los usos malos. Me llama mucho la atención lo que comentas del papel humano, ¿no? Porque yo lo que me encuentro es que bien hecha la tecnología potencia, no inhibe. Es decir, el máster más caro del IE en este momento, y nuestros másters son bastante caros, la verdad, no es un máster presencial, es un máster que se desarrolla la mayor parte del tiempo, cada uno en su casa y Dios en la de todos, o cada uno es gente que vive en un avión, que está viajando todo el día, que no puedes meterlos en clase 4 meses porque es imposible, ¿no? Entonces, pues es un máster. Pero claro, realmente lo que nos llama la atención no es que ese máster exista, es que la conciencia de grupo que tienen y el compañerismo y el cuánto se conocen entre sí es más elevado que el de un máster presencial. Y parece imposible. Y cuando lo empezamos a ver nos parece... Sus puntuaciones, las puntuaciones de encuestas de los alumnos que dan a la organización del programa, como tal, son impresionantes. Es decir, tú puedes utilizarla, y eso se basa en una cuestión muy curiosa. Nosotros les dimos unas herramientas, un campus, lo que quieras. Ellos se pusieron otras. Es decir, todos nuestros grupos de trabajo trabajan con su WhatsApp, su Skype, su lo que quieras, ¿no? Entonces, para ellos, que son profesionales, que en realidad están conectados todo el día, su sensación es que no desconectan nunca y conocen a los miembros de su grupo, los conocen no solo cuando hablan de los temas, sino cuando pasa el gato por delante de la webcam.
¿no? O sea, la persona más popular de uno de los grupos era la abuela de uno de los miembros del grupo que periódicamente se pasaba por el ordenador de su nieto y le llevaba un muffin o le llevaba un tal. Entonces la abuela acabó haciéndose. Entonces ese tipo de temas entrañables de exaltación de las relaciones humanas ocurren, no digo a pesar, sino incluso con la tecnología, ¿no? Favorecidos por... Sí. Yo también creo que la tecnología en sí es lo que hagamos con ella. También creo que la mayor parte del uso de la tecnología es positivo, no negativo. Yo creo que hay dos cosas. Es decir, por ejemplo, cuando la tecnología te permite monitorizar a un anciano o a una anciana que vive solo en su casa y te avisa en el momento en que hay el más mínimo problema, pues eso ayuda a la persona. Eso no quita que no haya que visitar a esas personas y haya que tener un trato humano, ¿no? En otros casos, yo creo que desde el punto de vista de comunicación, las videoconferencias, la comunicación facilita la comunicación entre las personas. Y yo lo estoy viviendo porque tengo 3 hijos ahora mismo estudiando en 3 sitios distintos, ¿no? Entonces, mira, gracias a la tecnología nos mantenemos diariamente al corriente de lo que está pasando. También es verdad que es disruptiva, es decir, lo mismo que decíamos de qué miedo quitar al señor que le da el botón del ascensor, tenemos que vencer una serie de miedos. Yo en mi pasado, antes de Microsoft, trabajaba en los videojuegos, ¿no? Y en los videojuegos fueron un ejemplo de disrupción que a mucha gente le dio un miedo tremendo. Hoy el promedio de edad de un usuario de un videojuego tiene 45 años y se ha demostrado que con un uso normal pues no, es un modo de ocio, ¿no? Pero también despierta, y es verdad que según qué uso hagas, pues a un niño determinados juegos no son los ideales. Y ahí yo creo que también está, en el caso de, por ejemplo, los niños, todo, el rol de los padres. Creo que está la educación ética que tengamos que tener cada uno de nosotros. Pero también nos tenemos que adaptar a esa disrupción que va a crear, ¿no? Y con la tecnología vamos a ver cosas que nos van a romper muchos esquemas en el futuro. Antes estaba diciendo, hay un vídeo que podéis buscar en YouTube de Boston Dynamics, que hacen estos robots metálicos, y a mí me impresionó mucho. Hay un vídeo de un perro al que le da el ingeniero le da una patada, lo desplaza de una patada y el perro se mueve y casi se cae y tal. Y cuando lo vi, lo que más me llamó la atención es la pena que sentí por ese robot. O sea, que dices, pobre, es como realmente la sensación es como si fuese un animal de verdad. Entonces, buscadlo, y esa sensación es algo, pues nos vamos a tener que acostumbrar a vivir y vamos a tener que adoptar unas reglas éticas de cómo se utilizan todas esas cosas. Sí, por ahí. Hola, buenos días. Una cosa que me parece interesante, efectivamente la tecnología está ya aquí, ya tenemos los coches de Google, tenemos mucha tecnología, ¿no? Pero quizá las personas tenemos que hacer un cambio cultural muy avanzado y sobre todo en las empresas, ¿no? En las compañías. ¿Qué skills consideramos que tenemos que fomentar dentro de las compañías para adaptarnos a estos cambios que vienen, ¿no? Y que al final nos van a revolucionar el mundo también de la compañía y la forma de trabajar, ¿no? Entonces, antes comentabas, Enrique, el tema de los nuevos skills que algunos tendremos y otros tendremos que incorporar, ¿no? ¿Cuáles son esos skills a vuestro juicio que deberíamos incorporar? ¿Qué os parece? ¿Habéis hecho algún tipo de capacitación o algún tipo de tal? O... El emprendimiento o el autónomo. Sí. El ser autónomo de toda la vida, yo creo que... Pues inquietud. Es que me ha llamado mucho la atención. Yo soy muy escéptico con... Antes, cada vez que planteabas un cambio tecnológico, inmediatamente surgía la necesidad de formación. Y ojo, que yo vendo formación, yo vivo de eso. Pero ¿qué me pasa ahora con la tecnología? Que cada vez más la tecnología es tan sencilla, ha quitado tantas barreras de entrada, que realmente el cambio es mucho más cultural. Porque hoy la tecnología es que me descargo una app y me pongo a usarla, y nadie hace un curso de WhatsApp, nadie hace un curso de... Es decir, la mayor parte de las herramientas tecnológicas son suficientemente obvias, sencillas, la interfaz ya está tan trabajada como para que sea la necesidad de formación mucho más baja.
Lo dice alguien que empezó dando clase de tecnología. Yo al principio daba clase de software, ahora doy clase de otras cosas, pero yo ahora realmente no veo tanto ese... Entonces, ¿qué skills hacen falta? Pues hombre, sobre todo temas que tienen que ver con mentalidad, con plasticidad mental o con forma de entender que los cambios van a ocurrir sí o sí y no puedes negarte a ellos, básicamente. Tanto de arriba como de abajo. De arriba quizás hay la palabra desconfianza está muy extendida y por lo tanto te controlo y por lo tanto no te doy libertad, y abajo lo mismo. Pues perfecto, si no me das libertad, más cómodo, menos responsabilidad, menos riesgos, y las reglas están fáciles. Cambiar los dos paradigmas, Sí. ¿no? Al 100% es mentalidad. Y los ingleses hablaban de pasar de fixed mindset a growth mindset, de una mentalidad fija de donde ves más bien por qué no van a funcionar las cosas y por qué yo no soy capaz, a por qué sí, qué tiene que ocurrir para que sí funcionen y cómo pueden funcionar. Y no es una cuestión de edad. Es decir, hoy vemos que hasta las personas más mayores saben usar su correo electrónico, saben usar sus ordenadores. Entonces, más cambio que eso, yo creo que es difícil. Yo creo que es una actitud de cada uno de nosotros. Tenemos que educar a nuestras organizaciones para que aprendan a seguir ese cambio. Y las organizaciones van a tener que cambiar, y todos vamos a tener que cambiar. En nuestro caso, y hablando de empresas, pues el sector de telecomunicaciones, tradicionalmente un comercial, vendía voz y datos. Hay unas tarifas, voz y datos. A partir de ahora que estamos trabajando, ¿qué estamos haciendo? Vendemos soluciones. Es decir, yo no te voy a vender un paquete de tanta voz, tantos datos. Lo que quiero saber es cuáles son tus problemas, cómo puedo solucionarlo con mis tecnologías de base de centros de datos, de la nube, de una serie de herramientas que te tienen que ayudar. Si yo soy el comercial que tiene que vender eso, tengo que adoptar esa forma de hacer. Y si yo me resisto, no sirve de nada. Esto es algo que va a ocurrir, con lo cual la mentalidad para mí es la pieza más clave. Y evidentemente hay skills que se pueden entrenar y que hay que ayudar. Mi experiencia también es cuando a veces haces convivir en la organización gente joven que tiene otra forma de verlo y haces trabajar gente joven con gente que tiene una más madura en su carrera profesional, de repente encuentras que enseguida se reconoce el valor de esa combinación y de esa diversidad, ¿no? Yo también creo mucho en la diversidad de los equipos. Entonces es otra de las cosas que tiene que... Pero la mentalidad es lo más importante. Dicho esto, esa mentalidad la puedes enriquecer con lo que quieras. Yo ahora estoy obsesionado con la idea de que los alumnos de un máster, típicamente los alumnos de un máster o no programan o los que programan quieren dejar de programar. Es decir, hacen el máster para dejar de programar. Para mí, desde mi punto de vista, una mentalidad errónea. Estoy obsesionado con que toquen cosas, con que piensen, con que se den cuenta de que un proyecto no es solo software, no es una app, no. Es que tiene diseño, tiene software, tiene hardware. Con lo cual, empezar a hacer que jueguen con cacharrería, que jueguen con electrónica, que jueguen con arduinos, que se den cuenta de que programar no es una cosa rarísima. Es que programar es como hablar un lenguaje, como hablar un idioma, más sencillo, es mucho más sencillo programar que hablar un idioma. La gramática está más fija, el número de palabras es más pequeño, etc. Cuando alguien empieza a programar, aunque sea con bloques, con el típico Scratch del MIT, que lo que hace es pegar bloques entre sí y es muy visual y es fácil de hacer, le cambia algo en la cabeza, se le amuebla de otra manera. Entonces, si yo pensase en skills que me gustaría para capacitar a una organización, seguramente pensaría en ese tipo de juegos, de cosas que les hacen darse cuenta de cómo funcionan las cosas. Más. Había una por allí y después aquí, ¿no? Si no veo, no sé si os veo a todos porque... Sí, aquí hay una, este señor. Ahí. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Euskaltel y a la Real Sociedad. Vosotros no conozco y tal, porque yo he tenido el honor y la suerte de haber colaborado con Euskaltel pues hace 10 años aproximadamente, ¿no, Alberto? Y veo que la transformación que se ha producido ha sido tremendamente positiva, exitosa, y estoy un poco pasmado, ¿vale? Positivamente hablando. Por tanto, felicitaros.
y a la Real Sociedad porque tuve la suerte de estar en el Consejo a principios de este siglo e iniciamos la primera digitalización, digamos, que se dio en la Real Sociedad. Y también, oyendo lo que estás diciendo, pues estoy un poco asombrado positivamente y por tanto felicito, ¿no? Y la pregunta que ambos, la extiendo a todos, pero ambos por lo que yo he podido ver, por tanto estoy hablando en primera persona en ese sentido, pues es fácil hacer esas transformaciones tan importantes, tan rupturistas, que detrás de lo que estáis diciendo supone lo que se ha dado en el caso de Euskaltel o se estará iniciando en el caso de la Real Sociedad. Gracias. Pues no, la respuesta es no, no es nada fácil y de hecho es que, bueno, yo creo que en general no es solamente el tema de empresa, sino la persona, que el cambio nos cuesta una barbaridad y esto es un cambio fundamentalmente y el cambio supone salirte de tu zona de confort y salirte de tu zona de confort, ostras, el precipicio es importante. Y luego un elemento fundamental que has señalado también en tu exposición, Enrique, que es el tema del trabajo. Trabajo duro. No hay nada fácil y esto no es fácil, ¿eh? Estamos empezando este proyecto y ahora mismo pues estamos muy ilusionados, con mucho trabajo y pues eso, mirando el precipicio de reojo. No debe ser fácil, o sea, vosotros muchas veces tenéis cambios que determinan si se recogieron más datos o menos datos. Habrá entrenadores que eran más aficionados a tomar nota de todo y tal, sí. Y habrá que no. Son cambios que deben... ¿Dónde está el dato? Pues hombre... En el mundo del deporte se va a producir un cambio notable con todo el tema de wearables y todo el tema de Big Data, etcétera, va a ser bestial. Ajá. Y yo creo que ahí va a haber un elemento diferencial, que el club que sepa hacer esa lectura y ese análisis va a tener una ventaja competitiva con respecto al resto, seguro. El año que viene es la liga que viene es la primera liga de baloncesto norteamericana en la que los jugadores van a poder usar sus pulseritas, sus wearables durante el juego. Ahora las usan en los entrenamientos. Imaginaros la difusión que va a tener esta tecnología. Claro, el producto más exitoso en el deporte de toda la historia, comercialmente, fueron las Air Jordan, que todo el mundo quería usar porque quería saltar como Michael Jordan, que no era exactamente lo que conseguías, pero vamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiera ver, pues eso, la pulserita que lleva pues tal jugador o tal otro, ¿no? Pues esto va a tener una difusión enorme en el uso, que pasa del entrenamiento a la propia competición, ¿no? Sí, no es fácil. Yo creo que es sobre todo un esfuerzo de tenacidad. Y para mí algunos de los elementos claves, el primero es tener una visión y una misión clara de a dónde quieres llegar. Y eso es la primera cosa que no es fácil y definirlo, pero para mí eso marca la diferencia entre las grandes empresas que tienen éxito y las que no. La segunda es que, por mi experiencia, es que hasta el último de los empleados sepa repetirte esa misión y esa visión. Es decir, porque hasta el último de los 550 que forman el grupo Euskaltel tiene un papel que jugar en eso. Si hay 50 que van en una dirección equivocada, no solo no van a ayudar, sino que van a frenar al resto. Entonces, yo creo que hay que tener una obsesión porque hasta el último conozca eso. Y la tercera cosa es, lleva tiempo. Y cuando algo lleva tiempo, no puedes esperar al último momento para hacer el cambio. Es decir, si de aquí a 5 años la Real o nosotros queremos estar en un modelo donde el modelo digital supone un 40% de nuestros ingresos, nos tenemos que poner un objetivo para el año que viene de que sea un 3 o un 5. Y tiene que ser parte de las prioridades más importantes de la dirección. Porque si no, y si esperas al último momento, eso no va a ocurrir nunca. Entonces tiene que ser una realidad mediante herramientas de scorecards, mediciones de la dirección que te ponga ya en el año siguiente, aunque sea un porcentaje pequeño, pero que eso sea una prioridad para todo el mundo. ¿Alguna preguntita más? Sí. Bueno, no sé si es una pregunta o es una afirmación o es una reflexión mía en voz alta, ¿eh? O sea, no pregunto a nadie, pero en mi pequeña disertación de presentación
hemos comentado de que si creemos en nuestro esfuerzo, creemos en nuestro trabajo, el futuro será nuestro. Hemos dicho también que el momento actual no es el peor momento económico, que el país está saliendo, Euskadi está saliendo. Matizando un poco más, a fin de año, Guipúzcoa tendrá un paro menor que el 10%, un crecimiento económico importante. Estoy escuchando que hace falta esfuerzo, que esto es cuestión de mucho trabajo. Desde luego, una cosa, yo estoy seguro de que la transformación digital, por muy dura que ella sea y por mucho trabajo que ella suponga, Euskadi va a ser la primera en el Estado que lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Porque no olvidemos que estamos en esta sala hoy es porque antes, nuestros antepasados, no hablaban de transformación digital, pero sí hablaban de la transformación de la siderurgia, hablaban de la transformación de lo otro, y Euskadi lo hizo. Y nuestros abuelos, nuestros padres trabajaron 14 horas, trabajaron los sábados, trabajaron los domingos, y la palabra esfuerzo en Euskadi es un sobreentendido. La palabra esfuerzo, la palabra mucho trabajo, en Euskadi no puede ser un problema insoluble, sino que tiene que ser algo natural, que lo hemos hecho siempre y lo tenemos que hacer ahora y en un futuro. Y estoy convencido que si lo hacemos, la transformación digital tan importante de cara a un futuro, Euskadi va a ser el líder mundial, diría, líder mundial, en que eso se aplique y se aplique de una forma correcta y rápida. Nada más, no es una pregunta para nadie, pero si alguno quiere que... Para mí es una obviedad de que la transformación digital necesita esfuerzo, pero este país siempre ha hecho esfuerzos. Estoy seguro que lo vamos a hacer. Yo después de eso no digo nada. Si hay alguna pregunta más, encantado, y si no, cerramos con esta frase que ha tenido su componente inspiracional. Pero tiene razón, Pello Guibelalde tiene razón, porque en Euskadi hay una tradición de superar muchas cosas, eso lo sabemos todos, tenemos mucho que aprender de nuestros abuelos, de nuestros padres, y yo creo que sí, que bueno, Enrique Danero se le conoce, a todos los de aquí son vascos guipuzcoanos, muchos de ellos. Esto saldrá adelante, muchísimas gracias, Pachi, Enrique, Mónica, Juan, gracias a todos ustedes por estar aquí, pero esto no ha acabado, porque orain, urtengo gara, lunch badago, eta hor aukera izango dugu elkarrekin hitz egiteko, komentatzeko gure ideiak, eta baita hemen egon diren ponente hauekin egoteko. Gracias por haber venido a esta edición de Press 16. Ahora hay un lunch aquí fuera, tienen ustedes la oportunidad de intercambiar experiencias, hablar con todos, también de hablar con todos los ponentes que han estado aquí este día. Solo nos queda darles las gracias, desearles los mayores éxitos en sus respectivas empresas y organizaciones, y bueno, invitarles al próximo año, que todo vaya bien. Mila esker, eskerrik asko.